Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores basado en valores. Literatura, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes San Carlino, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 3, Gabriel García Márquez. Hablar de este gran literato con una pequeña introducción, estudiantes, luego para poder ingresar a nuestro trabajo. Este literato que pertenece, y recordemos una de la primera clase, que pertenece después a un boom latinoamericano, ¿correcto? ¿Debido a qué? ¿Por qué boom, alumnos? Porque estos jóvenes, ¿no?, autores, han roto el esquema tradicional de la literatura, esa riqueza narrativa, ¿no?, que ha movido esta base, este cimiento de Europa, alumnos. Que encontramos a varios, y uno de ellos pues Gabriel García Márquez, que también lo ha tenido como co-compañeros, ¿no?, a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, en México a Carlos Fuentes, ¿no?, y otros más alumnos. Sabemos que Gabriel García Márquez, ¿no?, ha nacido alumnos, ¿no?, en Colombia, Aracataca. Escribe una diversidad, alumnos, de obras, y una de sus grandes obras, ¿no?, tenemos que son 100 años, ¿no?, de soledad, estudiantes. Y él muere el 17 de abril de 2014. Bien, alumnos, veamos en lo que es Crónica de una muerte anunciada. Hay veces con esta obra, estudiantes, estos hechos que vamos a leer, alumnos, esto ha sucedido durante la juventud de este gran escritor. Ya se leyó algo, pero vamos a retomar de nuevo, ¿no?, para poder hilarlo bien, ¿no?, trata, ¿no?, sobre a veces este asesinato, ¿no?, por lavar el honor de un ser, ¿no? Y acá siempre a veces recordamos mucho a Santiago, ¿no?, Santiago Nazar. Bien, están entonces en la crónica de una muerte anunciada, estudiantes, ¿eh? ¿Todos? Porque otra cosa es la apreciación crítica, por favor. Eso lo vamos a ver después. A ver, empiece a leer entonces Fabricio Arce, el día en que lo iban a matar. Fabricio, estoy evaluando lectura también. El día en que lo iban a matar. Continúa, hijo. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicando de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Pinero, su madre, evocando 27 años después de los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel, de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo, y en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio.
Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimiento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destrozado como un cerdo 1 hora después. Lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor. Y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Hasta ahí. Continúe, Adriano. Adriano. Profesor, todavía no encuentro la página. Recién acabo de prender mi tablet, diré. Indícale la página, por favor, Fabricio Arce, porque en lo que tengo yo los datos no tengo páginas. Creo que ustedes sí lo tienen. Página 64. Página 64. Mientras va aprendiendo, entonces, Martín, ¿puedes continuar? Sí, profesor. ¿Correcto? Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda, como lo que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui, con las boscas de montar, con el que se iba los lunes a el divino rostro. La hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetrería. En el armario tenía... Hasta ahí, Martín. Como de repente ustedes han podido observar en los primeros párrafos, y ya se anuncia ¿no? el asesinato. Ya se menciona el asesinato, que lo habían destripado como un cerdo, ¿no? De repente han utilizado también otras palabras, ¿no? De repente, la cagada de pájaros. Este autor utiliza estos términos, alumnos, de acuerdo al ámbito geográfico donde él está viviendo, ¿no? Porque él, cuando ha sucedido estos hechos, alumnos, él después de muchos años, ¿no? De varios años que han pasado, él se vuelve cronista, porque de ahí viene crónica, e investigador. Él empieza, ¿cómo se llama?, a investigar por qué ha sucedido, por qué lo mataron, debido a qué, si las denuncias que se hicieron fueran ciertas o no. ¿No? Y por eso que a veces él, muchas cosas él no ha presenciado, ha tenido que investigar. Como se dice, ¿no? La reconstrucción de un homicidio o de un, ¿no? Asesinato, como hace de repente la policía a través de la televisión. Así se vuelve Gabriel García Márquez, ¿no? Un cronista, investigador, alumnos, investigador. Continúa, ahora sí, Adriano. Adriano. Sí, ya lo escuché. En el armario tenía además un rifle 30.6 Mannlicher Schaunair, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescópica,
de 2 poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida entre de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y lo puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca dejaba cargada. Me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabida impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo y la bala desbarató el armario del cuarto. Atravesó la pared de la sala, pasó por un estruendo de la guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió el polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de un paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendía la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano. Como había de recordarlo para siempre. Hasta ahí. Y Santiago Hasta ahí, Nazar le Adriano. contó. Continúe Diego Faltado. Andrea. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, apenas se distinguía las formas a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a las pitas del cabezal de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor de bautisterio que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años la última semana de enero, y era esbelto y pálido. Y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Hasta ahí, Andrea. Si se dan cuenta que esta crónica es muy descriptiva, estudiantes, y un poco minuciosa. Continuemos con José. Señor José. José Nina. Se ha salido José. José Nina. ¿Está? Continúe entonces. Paul Cáceres. Paul Cáceres.
Paul, ¿me escucha? Tampoco Paul. Dayana, Sí, profesor. puedes empezar a continuar, hija. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia, que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que murió de repente, 3 años antes, y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas. Pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe, entre nunca se les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería, en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria, para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico, y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. Ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Le echará una bendición de compromiso, como siempre, y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. ¿Estás ahí? Susana. Susana. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el zinc. Me había dicho alguna vez a su madre. En cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla, poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes. Cuando Santiago Nazar entró en la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban 2 conejos en la hornilla. Hasta ahí, por favor. Mauricio Congona. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montarraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibir el tazón vacío. «Ya estás en tiempo de desbravar», le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. «Suéltala, Blanco», le ordenó en serio. «De esa agua no beberás mientras yo esté viva». Había sido seducida por Ibrahim Nazar, en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda, y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el efecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente,
se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia, y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Un mierda. Pero no pude eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el error de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. ¿Hasta ahí? Dios santo. ¿Hasta ahí? ¿Cristi? Dios santo, exclamó asustada, de modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos. Solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar, en esas estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en el que llevaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí, a través de las ciénagas del estuario, cuando vino Ibrahim Nazar en los últimos árabes al término de las guerras civiles. Ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. ¿Hasta ahí? En la que... Ibrahim Nazar o Ibrahim Nazar viene a ser el padre de Santiago Nazar, ¿no? Ibrahim Nazar tenía como pareja, como esposa a Plácida, ¿no?, Linero. Continuemos entonces. Alexander. En la planta bajo habría un salón en que servía para todos y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio y tina de cocina de haciendo con ventanas hacia el puerto por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral, rescataba un naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo los dormitorios amplios y si no, camarotes para los muchos hijos que pensaban tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linero se sentaba en la tarde del marzo, a consolarse en su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y hizo 2 ventanas de cuerpo entero, con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que con un poco más alzada para pasar el caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebreras y a la cocina, sino porque daban a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior por donde esperaban a Santiago Nazar, los hombres que iban a matar, y fue por allí donde él salió a recibir el obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Hasta ahí. Cuidado con las tildes, hijo. Piero. Denis Quintanilla. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor, que vino de Riohacha, debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó la pregunta con su razón de madre.
Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás, cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hijo sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían, cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde los estaban esperando. No la previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó que en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo matara. En cambio ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano, que sintió helada y pétrea, como una mano de muerte. Hasta ahí, Denis. Julio. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, perseguido por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán, carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa. Pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir, y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos. Me dijo, era un agudo tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca, contra las órdenes de Plácida Linero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo. Y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El que estaba en el suelo cuando Santiago Nazar, pero él no lo vio, ni lo vio ni Flor, ni lo vio nada hasta mucho después de que él fue consumado. Hasta ahí, Julio. Nicolás Tapia. ¿Está? Ariadna. Habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de almendros y algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda, y hubiera podido pensarse que acababan de colgarlas en honor del obispo. Pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública.
Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo de los cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de catadura espesa, pero de buen índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana estaba todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiado gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse. Hasta ahí. Adriana continúa. Fabricio Arce. Fabricio. Está Fabricio. Aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda, ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicario reflexionaron. Al que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, flotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Placida Dinero tuvo razón, el obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto además de las autoridades, y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los huacales de gallos bien cebados que le llevaban al regal al obispo, porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga... Continúa Adriano. Adriano. Martín, continúa. Profesor, ¿en qué página está ahorita? Era su plato predilecto. En el muelle de carga. Fabricio, dile la página, que Martín creo que está jugando no sé qué cosa. Hay un juego. Página 70. Página 70, casi al finalizar. 4 renglones arriba, ¿no? El Free Fire creo que es el que juegan, ¿no? ¿Te ubicaste, Martín? Sí, en plato predilecto, ¿no?
Claro, la sopa pues de crestas le gustaba al obispo. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río rezongando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de ruedas alimentados con leña estaban a punto de acabarse. Y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente. Pero esto era nuevo, y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la popa le daba un ímpetu de barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de sotana blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad. Ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto, y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire, frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciendo la de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista, y solo quedó el alboroto de los gallos. Hasta ahí, Martín. Continúe, Andrea. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido él mismo los gallos de crestas más apetitosos, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda, me dijo. Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4. Pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados, y 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Hasta ahí. José Nina, ¿ya reapareció José? Ajá. Mauricio, Paul Cáceres, ¿ya reapareció? Tampoco. Bueno, luego será su nota. Continúa Dayana. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contar. Mi hermana sintió pasar al ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora. Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además a Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él, me dijo. Imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa, cuando había caribañolas de yuca, y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza.
Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya. Tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el divino rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con que se había despedido de su madre, y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Hasta ahí. Continúe Susana. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la academia, en uso de un retiro y alcalde municipal hacía 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no correría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó. Cuando lo vi sano y salvo, pensé que todo había sido un infundio. Me dijo, nadie se preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no les estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido, me hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró al instructor. Era extraño que no lo supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa. A pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a la misa, yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas, el resplandor ceniciento del amanecer. Y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la gente, con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer, sino por artes de adivinación. Hasta ahí. Continúe Mauricio Congona. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el pálpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio, y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo, le encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oían gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Gorgot había ido hasta el puerto caminando por la orilla. Y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios. Y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer. Y desde la orilla, opuesta, llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior. Había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana. Pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. ¿Está ahí? Cristi. Cristi. Fugó Cristi. Alexander. Mi hermana volvió a casa, mordiéndose por dentro para no llorar.
Encontró a mi madre en el comedor, con un traje dominical de flores azules que se había puesto por sí el obispo. Pasaba a saludarnos y estaba cantando el fado del amor invisible, mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había un puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habían visto, me habían invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera. Me dijo, fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llega a la mitad, ya ella sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo picado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia. Cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de la iglesia, que solo usaba entonces para la visitar de pasame mi padre, que había oído todo desde la cama, aparecía en pijama en el comedor y le preguntó alarmado para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida, contestó ella. No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar el hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Hasta ahí. Denis Quintanilla. Mis hermanos menores empezaban a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso. Por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Espérate, me he visto, le dijo él. Ella estaba allá en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iba, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía en voz muy baja. Animales de mierda, que no son capaces de hacer nada, que no sean desgracias. No se daba cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. Debieron pensar que se había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso, con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en el sentido contrario se compadeció de su desvalo. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar. Ya lo mataron. Hasta ahí. Bien, alumnos. Miren, a ver, ¿qué sucesos han pasado en esta crónica, en este fragmento, estudiantes? ¿Qué sucesos? ¿No? De repente la llegada de un obispo, ¿no? Había una boda, la gente se alistaba, se preparaba para recibir a este obispo, traer a esos gallos encebados, ¿no? Para hacerle su sopa de cresta, de que era, ¿no?, su plato favorito. ¿Qué más? El planeamiento de un asesinato por lavar el honor o la honra, no se sabe si ha sido cierto, ¿no? Entonces, estudiantes, más las descripciones y comparaciones, ¿no?, que hacen de repente, ¿no?, el brumado de ese buque, o el sonido, ¿no?, como el brumado, el bramido de repente de un animal. Alumnos. Es por eso, alumnos, que esta crónica, alumnos, de una muerte anunciada, como ustedes han visto al inicio, es un resumen, es una sinopsis. Pero, claro, es al estilo, bueno, de Gabriel García Márquez. Alumnos. ¿No? Esa ejemplar frase, ¿no?,
que se da al inicio cuando ustedes han empezado la lectura, ¿no? El día en que lo iban a matar, ¿no? Santiago Nazar, ¿a qué hora se levantó? ¿No? A las 5:30, ¿no? De la mañana, estudiantes. ¿Pero para qué? ¿A quién esperaba Santiago Nazar? No, iba a llegar un buque, pero ¿quién venía en ese buque? No, venía un obispo. También ha utilizado, ¿qué? Cifras, como 5:30 de la mañana, estudiantes, ¿no? Luego 27 años después. La adjetivación que se ha utilizado incluso para la cara... ¿Cómo se llama? Disculpen. Bueno, para la descripción de todo ese ámbito, ¿no? Geográfico, alumnos. Hay la oportuna nota de profundidad, ¿no? Cuando les dije anteriormente el salpicado o la cagada de pájaros, este costumbrismo mágico, ¿no? Que a veces es irónico, ¿no? Debido a una reputación, alumnos, que a veces esto se realiza y mayormente en ayunas. Nuestros abuelos, ellos se levantaban, pero no desayunaban. Primeramente se iban, ¿no? De repente a sus terrenos, bueno, en ese tiempo a sus chacras, y luego regresaban a desayunar, alumnos. Pero en el trayecto que ellos se encontraban con otras personas, también ellos contaban sus historias. Este literato, alumnos, ya está en un territorio muy especial, que lo he descrito enormemente. Claro que la lectura se desprende de una verificación inmediata, alumnos. El verificar el porqué. Ese asesinato con Santiago Nazar, los crímenes, ¿no? La muerte, el deshonor que se había dado, ¿no? Con la hermana de estos gemelos. ¿Cuál es el nombre de los gemelos? Pedro y Pablo. Hay algunos en algunos argumentos, en vez de Pablo, colocan lo que es Plácido. Por favor, Plácido. No se vayan a olvidar de eso, estudiantes. ¿Qué tenemos que ver a más alumnos en este asunto de la crónica? Acá me han colocado en lo que es en francés, fagible, ¿no? Que significa, ¿no? Sucesos. Pero son sucesos ¿de qué? De una vida real. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Porque este literato, ¿no? Ha vivido en ese tiempo. Ha sido no testigo al 100% de estos sucesos. Pero él lo ha ido investigando poco a poco, preguntando, por eso es crónica, ¿no? De hechos no enumerados, de acuerdo, ¿no? al tiempo que está pasando. Es por eso que todo ello visto con tal pasión, ¿no? Que parece que se diría que estamos ante una historia italiana, en donde se hacen puestas novelas Stendhal. ¿Qué es estas novelas? Muchos allá lo conocen como un síndrome, alumnos, en la cual se le puede denominar, definir como una enfermedad, alumnos, psicosomática, porque causa a veces, ¿no?, un elevado ritmo cardíaco, te produce alucinaciones, cuando a veces pues, uno es expuesto hacia algo, alumnos. El aire de fiesta que recorre la novela.
Ustedes han visto, ¿no? Que esperaban, ¿no? Primeramente hubo un matrimonio, luego la llegada del obispo, la fiesta, cómo se preparaba el pueblo, ¿no? Para recibir al obispo. Y sobre todo, este título, alumnos, de crónica, que es una investigación que hace este escritor, periodista, pero ¿para qué? Rescatar un episodio que hace muchos años, ¿no? Y para poder lograr, ¿qué, alumnos? La comprensión. ¿Qué nos dice Bloch? Dice, cuando más justa sea nuestra vida cotidiana, más sombría será la muerte que se abate sobre la vida y empalidece sus finalidades. Más digno de meditación será el espacio en el cual se levanta la vida humana. Eso nos dice Bloch sobre lo justo en nuestra vida cotidiana. A veces sombría, ¿no? Oscura, ¿no? Bueno, a la muerte. Pero en este caso, todos vamos a llegar a una muerte, sí, pero en este caso fue Santiago Nazar que murió, ¿no? Acuchillado, o de repente por ahí han encontrado, ¿no? De repente destripado, cuando él se arrastraba por el piso, sus tripas también colgando, arrastrándose. Bueno, esto es un fragmento en la obra, hay muchas más descripciones. A veces utilizan un lenguaje fuerte o soez, ¿no? de ese medio geográfico, estudiantes. Bien, alumnos, con relación a este fragmento, no realizan ningún organizador visual, alumnos. Solo para la siguiente clase, en la siguiente semana, hay el examen diario, ¿no? Pero de este fragmento. Entonces, no olvidarse, estudiantes, de estudiar, léanlo, alumnos. Vean esas comparaciones, descripciones, las adjetivaciones, ese lenguaje fuerte, soez, que utiliza, como se llama, Gabriel García Márquez, ¿no? En ese tiempo y de acuerdo al lugar. Bien, alumnos. Oye, ya falta solamente 4 minutos. A ver, para terminar, para los alumnos de quinto de secundaria, por favor, con relación al viaje, más tarde les estoy enviando lo que deben de realizar, alumnos, para que puedan ustedes sacar, alumnos, su autorización de viaje, para que su padre ha ido en la mañana a averiguar. El costo está de 30 soles, de 30 soles. ¿No? Y tienen alumnos que, bueno, yo les voy a enviar ya los requisitos, alumnos. Creo que ya le están enviando su link para la siguiente clase. Cuídense, hasta luego, alumnos. Yo lo siento por los niños Paul y José Nina. Hasta luego, cuídense, estudiantes. Hasta luego, profesor.